Hola amigos de la historia. Selçuk Hatun fue una princesa otomana que nació aproximadamente en 1407 en Amasya o Mersifón. Era hija del entonces príncipe Mehmed, futuro Mehmed I, también conocido como Çelebi Mehmed y Kumru Hatun. Por lo tanto, media hermana de Murad II y tía del sultán Mehmed II el Conquistador. Su vida es fascinante no solo por su linaje real, sino porque fue testigo de la transformación del Estado otomano de un principado en recuperación, tras la invasión de Tamerlán, conocido como Interregno Otomano, a un imperio mundial. A diferencia de muchas mujeres de la corte que vivían en reclusión total, Selçuk Hatun jugó un papel activo en la diplomacia matrimonial, la política de sucesión y, sobre todo, en la arquitectura y la filantropía. Ella creció en un ambiente de reconstrucción. Su infancia transcurrió mientras su padre luchaba por eliminar a sus hermanos rivales y asegurar el trono, lo que le enseñó desde muy joven la fragilidad y la brutalidad del poder. Matrimonio político, la alianza con los Kandarolu. En la tradición otomana temprana, las princesas eran piezas clave en la diplomacia. Para asegurar las fronteras orientales y mantener la paz con los poderosos beylicatos, principados, turcos de Anatolia, Mehmed organizó un matrimonio estratégico para su hija. En 1425, algunas fuentes dicen 1424, Selçuk Hatun fue casada con Taceddin Ibrahim II Bey, el gobernante de la dinastía de los Ifendiyarids, Kandarolu, que controlaba la región del Mar Negro, Kastamonu y Sinop. Este matrimonio sellaba la paz entre los otomanos y los Kandarolu. De hecho, fue un intercambio doble, mientras Selçuk se casaba con Ibrahim Bey, el sultán Murad II, hermano de Selçuk, se casaba con Hatice Halime Hatun, hermana de Ibrahim Bey. Selçuk Hatun vivió en Kastamonu durante casi 20 años. Durante este tiempo, tuvo varios hijos con Ibrahim Bey, incluyendo a Aram Bey, Pasa Melek Hatun, Hafsa Hatun y Hatice Hanzade Hatun. Su estatus como hija del sultán le otorgó una inmensa autoridad en la corte de su marido. El segundo esposo, en 1443 falleció Taceddin Ibrahim Bey. Selçuk volvió a Bursa y ese mismo año se casó con Karaka Pasa, quien fallecería en la batalla de Varna en 1444. En 1445 daría a luz una niña llamada Undi Hatun. En este año volvería a Bursa asumiendo el rol de una matriarca respetada. Vivió bajo el reinado de su hermano Murad II, posteriormente, bajo el de su sobrino Mehmed II. Selçuk Hatun mantuvo una relación cercana con su sobrino, Mehmed el Conquistador. A pesar de que Mehmed centralizó el poder y redujo la influencia de la vieja aristocracia turca, siempre mostró un profundo respeto por su tía. Se sabe que Selçuk Hatun intercedía en favor de visires o funcionarios que habían caído en desgracia, utilizando su posición de tía real a la sultán para suavizar la ira del conquistador. Uno de los momentos más dramáticos de su vida ocurrió al final de sus días, tras la muerte de Mehmed en 1481. El imperio se dividió en una guerra civil entre los dos hijos de Mehmed, Bayezid y Sem Sultán. Selçuk Hatun, que ya tenía más de 70 años, se vio involucrada en este conflicto. Sem Sultán, que controlaba Bursa, envió a su tía abuela Selçuk Hatun como embajadora ante Bayezid en Estambul. La misión de Selçuk era proponer una división del imperio para evitar el derramamiento de sangre. Bayezid gobernaría los Balcanes, Rumelia, y Sem gobernaría Anatolia. Bayezid la recibió con gran respeto debido a su edad y estatus, pero rechazó la propuesta tajantemente, diciendo que el poder no admite socios. A pesar del fracaso de la mediación, el hecho de que Sem la eligiera a ella demuestra que era considerada la figura moral más alta de la familia en ese momento. Esta lucha terminaría ganándola Bayaceto y Sem moriría en Nápoles. Como era costumbre para las mujeres reales otomanas, Selçuk Hatun utilizó su inmensa riqueza personal para obras de caridad. Su legado físico perdura hasta hoy. Mezquita de Selçuk Hatun. Bursa construyó una mezquita en el barrio de Irgand en Bursa. Es famosa por su elegancia y simplicidad. Imaret, comedor social, estableció una cocina de beneficencia para alimentar a los pobres en Bursa. Obras en Edirne. También financió la construcción de una mezquita en Edirne, la segunda capital otomana. El puente, financió un puente en la carretera de Nilüferay, facilitando el comercio y el transporte.
Sus fundaciones estaban tan bien dotadas financieramente que siguieron operando siglos después de su muerte. Selçuk Hatun falleció en 1485-890 en el calendario de la Égira, durante el reinado de Bayaceto II. Tuvo una vida extraordinariamente larga para la época, viviendo casi 80 años. Fue enterrada en el Mausoleo Verde, Yeşil Türbe, en Bursa, descansando a los pies de su padre, el sultán Mehmed I. Su tumba ocupa un lugar de honor dentro del mausoleo, lo que refleja su alto estatus como la hija favorita o más prominente del sultán. Las crónicas históricas la describen como una mujer de gran inteligencia, piedad y dignidad. No fue una princesa pasiva, fue una diplomática activa entre Anatolia y el Estado otomano, una mediadora en conflictos familiares sangrientos y una gran constructora que dejó su huella en el paisaje urbano de las capitales otomanas. Dejen sus comentarios y hasta el próximo vídeo. Saludos.